Él es Martín Pirota, es abogado, se ha especializado en concesiones viales. Y en ciberperiodismo vamos a tratar ahora este tema del que venimos hablando de hace un tiempo. Lo que para mí, a mi criterio, es una gran estafa del pueblo argentino. Le vamos a preguntar a Martín Pirota algunas cuestiones específicas que tienen que ver con tu cotidianidad, con esto de circular todos los días por las rutas nacionales. ¿Qué pasó en los 90 cuando Menem decidió otorgar en concesión los peajes? ¿Qué hizo la Corte Suprema de Justicia de la Nación? ¿Es constitucional lo que nos pasa o hubo una lectura muy particular? Bueno, Martín, gracias por atendernos. Contanos un poquito, en los 90 comienza todo esto, ¿no? Comienza en los 90 cuando se abre la posibilidad de las concesiones viales con el ex ministro de Obras Públicas, Roberto Dromi. ¿Por qué? Porque obviamente el Estado en ese momento se sentía insuficiente patrimonialmente como para poder seguir solventando las carreteras en condiciones de seguridad vial. Las carreteras estaban muy obsoletas y entonces decide concesionar o entregar a empresas privadas la conservación, manutención o explotación de los corredores viales. En el año 91, la Corte Suprema de Justicia de la Nación dicta un fallo, un leading case, un fallo líder, Estado Nacional contra General Libertador, donde establece de que una cosa es la circulación territorial y otra es la circulación económica. Y si se restringe la circulación económica, no por ello se ve menoscabada la circulación territorial. Es decir, el hecho de que pueda, en virtud de la delegación del poder de imperio tributario que le hace el Estado al concesionario de peaje, cobrar un peaje para que personas puedan transitar por carreteras nacionales, no significa que se le esté restringiendo el derecho de circular por los caminos de la patria conforme lo garantiza la Constitución Nacional. A ver, si lo entiendo un poquito mejor, quiere decir entonces que vos podés seguir circulando, pero siempre y cuando puedas pagarlo. Obviamente, siempre y cuando puedas pagarlo, porque en principio lo que no se puede es pasar la barrera sin pagar, porque incluso puede haber alguna detención o puede haber algún tipo de multa. ¿Te pueden detener si pasás sin pagar? No se ha dado que haya detenciones, ¿no? Porque por ahí son cuestiones muy sensibles, ¿no? No se ha dado que haya detenciones, pero sí que puede haber multas posteriores, ¿no? Por no haber pagado el peaje. Pero fundamentalmente decíamos que en ese contexto de los años 90, debemos decir de que estaba la Corte menemista. Hablemos que de los años 90, el famoso Pacto de Olivos, se amplía el número de la Corte de 5 miembros, pasa a tener 9. Y allí se genera la llamada mayoría automática de los 5 ministros que votaban siempre a favor del gobierno de Menem. Sí. Y además, el sistema de concesiones viales era incipiente, y otra cosa más fundamental es que en el año 91, cuando se dicta el fallo de la Corte, no estaba la Ley de Defensa del Consumidor y del Usuario, que entró en vigencia en el año 93, y tampoco estaba la reforma de la Constitución Nacional del año 94, que también garantiza la protección de los usuarios y consumidores. Es decir, de que el fallo tiene otro contexto que es muy diferente al actual. O sea, podemos sostener entonces que claramente la Corte Suprema de Justicia actuó en función de las necesidades o del pedido de Carlos Saúl Menem, y se podría decir también que todos los gobiernos sucesivos siguieron bancando y permitiendo que sigan los empresarios cobrando lo que querían, ¿no? No hubo ningún otro fallo después. Todavía la Corte no se ha expedido sobre esta cuestión nuevamente, no ha reeditado esta cuestión, razón por la cual no sabemos cuál sería el pensamiento de la Corte actual, que es muy diferente al anterior. También la Corte en el año 91 dijo algo muy importante, de que no es requisito para la constitucionalidad del peaje la existencia de vías alternativas simultáneas gratuitas. Y esto es muy importante. Claro. Digamos, es decir, salvo en la red de accesos a la provincia, a la ciudad autónoma de Buenos Aires, donde hay colectoras gratuitas, en la mayoría de las rutas del país no tenemos vías alternativas simultáneas gratuitas. ¿Y por qué? ¿Qué dijo la Corte? Dijo que si le permitían que se instalen vías alternativas simultáneas gratuitas, toda la gente iba a usar esas vías, y las vías de peaje se convertían en antieconómicas, y eso iba a derrumbar la ecuación económico-financiera del concesionario y la prudente ganancia del concesionario. No, o sea, es increíble, disculpa.
Escuchaste, te quedó claro, ¿no? La Corte Suprema de Justicia de la Nación, que tiene que defenderte a vos, dijo, no, caminos alternativos no. Lo digo de otra manera. Si no, nuestros amigos no van a ganar plata, hablando de los empresarios. Es una cosa increíble. Claro, en definitiva lo que hay que ver es que el fallo de la Corte fue un fallo políticamente correcto en ese momento, para ese contexto socioeconómico de la época, y además fue un fallo de política judicial. Sabemos que los fallos de la Corte bajan muchas líneas, bajan líneas sociales, económicas, culturales, sociológicas, antropológicas, no es solamente jurídico el contenido de una sentencia de la Corte. Así que la verdad que es increíble que la Corte no haya podido revisar esa cuestión con alguna otra presentación, que seguramente ya debe haber presentaciones al respecto sobre la constitucionalidad del peaje. ¿En qué otros países, vos sos una persona que conocés muchísimo el tema, hay otros países que como en la Argentina obligadamente tengas que pagar y no haya caminos alternativos? Sí, hay países como dentro de Latinoamérica donde sí también se da la situación similar a la nuestra. No ocurre lo mismo con Estados Unidos y con Europa, donde sí hay caminos alternativos simultáneos gratuitos, que lógicamente estos caminos alternativos no tienen la misma calidad de diseño, de construcción o de servicio que pueden prestar las vías de peaje. Son con un estándar de seguridad menor, pero no obstante ellos son gratuitos y le dan la posibilidad al usuario para que pueda utilizar ellos. Y eso es muy importante, José. ¿Por qué? Porque legitima el sistema de peaje. ¿Por qué? Claro. Porque le da consenso. Como en Europa, ¿para qué pagar? Porque tenés un servicio. Exactamente, si uno quiere pagar o quiere elegir un servicio mejor, lo paga. Pero si no, tiene la vía alternativa simultánea. Y eso legitima el servicio. Es importante desde el punto de vista de la credibilidad del sistema y de la confianza del usuario en el sistema de peaje, porque eso es lo que no ocurre en nuestro país. Y no sé si es mito o realidad, lo de los 3 minutos de espera, que si esperaste más de 3 minutos tienen que dejarte pasar sin pagar. Sí, hay una ordenanza que así lo dice. Incluso si ustedes entran a la página por ejemplo, de Caminos del Paraná, que es la concesionaria del puente de peaje, tiene una normativa donde establece que uno no puede esperar más de 5 minutos o más de 15 vehículos en la fila de peaje, porque de lo contrario, si ocurre eso, el concesionario debe habilitar la barrera, debe levantar la barrera y dejar que los vehículos pasen sin abonar. 5 minutos son entonces. 5 minutos o una fila de más de 15 vehículos. Tiene que habilitar la barrera, porque digamos si no se colapsa la circulación y la funcionalidad de la vía, ¿no? Bueno, esperamos cumplir aquí Ciberperiodismo, este pequeño medio que transmite desde Chaco, pero que tiene gente que está en todo el mundo trabajando para nosotros. Todos juntos estamos haciendo esto. De esto no se habla en los grandes medios, y esta es mi opinión, porque los grandes medios en la mayoría son socios o tienen intereses en los grupos económicos que se quedan con tu plata en el peaje. ¿Sabés qué es esto? Esto es técnicamente un mapa de medios. Mirá cómo se vinculan todos. Ahí están los medios más importantes de la Argentina. Es como si estuvieras viendo un teatro de marionetas, pero desde atrás. El problema es que la marioneta en este mapa sos vos. En este mapa sos vos. En este mapa sos vos. Estos son los tipos que manejan gran parte de tus horas libres, de tus deseos, de tus ganas de consumir, de tus simpatías políticas y, lo que es peor de todo, de tu libertad. De tu libertad.